Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Agradezco tu presencia en este nuevo video, continuando con la sección de estoicismo. Si te gusta el contenido, por favor suscríbete al canal y compártelo, me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy hablaremos de un filósofo estoico esencial, Epicteto. Sin él no podríamos concebir nuevos enfoques dentro de esta filosofía. Hay personas que le consideran como su filósofo favorito, ya que sus obras han perdurado hasta nuestra época. Epicteto fue un filósofo estoico de la antigua Grecia, que nació alrededor del año 50 después de Cristo, en Hierápolis, Frigia, y murió aproximadamente en el año 135 después de Cristo. A diferencia de algunos otros filósofos estoicos, Epicteto no tenía una familia aristocrática ni una educación privilegiada, y esto es lo fantástico de su vida, ya que es una obra misma de la filosofía estoica. De hecho, fue esclavo durante gran parte de su vida. Durante su juventud, Epicteto fue esclavo en Roma, donde sirvió un prominente secretario imperial llamado Epafrodito. A pesar de su difícil situación, Epicteto demostró un interés temprano en la filosofía. Fue su maestro, quien también era un filósofo estoico, quien lo introdujo en las enseñanzas de esta corriente y le permitió obtener su libertad. Tras obtener su libertad, Epicteto se convirtió en un estudiante devoto de la filosofía estoica y se dedicó a enseñar las enseñanzas estoicas en Roma. Aunque no dejó ninguna obra escrita propiamente dicha, sus enseñanzas y discursos fueron recopilados por su discípulo, Arriano, en dos obras principales: el Manual de Epicteto y los Discursos. Estas obras siguen siendo fundamentales en la filosofía estoica. Epicteto enfatizó la importancia de la autodisciplina, la virtud y la aceptación de las circunstancias externas. Creía que solo podíamos controlar nuestras reacciones y decisiones internas, y que el verdadero bien residía en la virtud y la sabiduría. Abogaba por vivir en armonía con la naturaleza y encontrar la serenidad a través de la aceptación de lo que no podíamos cambiar. A lo largo de su vida, Epicteto encarnó las enseñanzas estoicas al enfrentar adversidades con calma y resignación. Su ejemplo personal, haber pasado de esclavo a convertirse en un respetado filósofo, demostró la aplicación práctica de los principios estoicos en la vida cotidiana. Ahora abordemos algunos de los preceptos que Epicteto nos brindó y cómo podemos aplicarlo al día a día. En primer lugar, tenemos el control interno versus el control externo. Imagina una situación cotidiana. Llegas tarde al trabajo debido a un atasco de tráfico. En lugar de enojarte y estresarte, estoicos como Epicteto nos recordarían que el tráfico está fuera de nuestro control. Lo que puedes controlar es cómo reaccionas ante la situación. Puedes elegir mantener la calma, aceptar la realidad y buscar una forma de adaptarte. Al mismo tiempo puedes buscar alternativas y prever antes que esto vuelva a ocurrir. Por otro lado, también tenemos que Epicteto enfatizaba la importancia de la virtud como el único bien verdadero. En nuestra sociedad moderna, a menudo nos vemos presionados por la búsqueda del éxito material y la acumulación de posesiones. Pero siguiendo la enseñanza estoica, podemos recordar que la verdadera riqueza radica en la virtud y la sabiduría. No busques la aprobación externa, busca la autenticidad y la integridad en tus acciones y decisiones, de manera que tú te sientas cómodo con lo que haces y que el camino que sigues es el correcto. Tener una vida tranquila, en paz y sin conflicto, siguiendo la brújula moral correcta y sin perderte en cosas triviales.
No puedo pasar por alto que los preceptos de Epicteto han tenido un impacto duradero en la filosofía y la psicología moderna. El énfasis en el control interno y la aceptación de lo que no podemos cambiar ha influido en corrientes como el existencialismo y la terapia cognitivo-conductual. Terapeutas y psicólogos a menudo utilizan ideas estoicas para ayudar a pacientes a lidiar con la ansiedad, la depresión y el estrés. Hoy en día podemos aplicar los preceptos de Epicteto en situaciones de la vida real. Por ejemplo, cuando enfrentamos un fracaso o una pérdida, podemos recordar que nuestras reacciones son lo que realmente importa. Podemos elegir aprender de las experiencias, fortalecernos y seguir adelante con un enfoque en nuestras virtudes. Recuerda que tú construyes tu forma de ser y tu futuro. No te tienes que dejar llevar por los estímulos externos del mundo en el que vivimos. Al mismo tiempo, enseñanzas estoicas como la de Epicteto en torno al autocontrol, la virtud y la sabiduría te ayudan a tener un día a día más tranquilo. Digamos que tienes una jornada de 8 horas de trabajo o en muchas latitudes de más tiempo. Luego de que termina tu jornada, no traigas contigo a tu hogar todo el estrés y toda la perturbación que experimentas en tu trabajo. Dedícalo como un momento para ti, para reflexionar. Inclusive, antes de dormir, puedes llevar un diario. Muchos estoicos recomendaban la implementación del diario como un mecanismo de revisión de nuestras actitudes diarias. En él puedes anotar, según días, los comportamientos que tuviste, aquello en lo que puedes mejorar, de manera que cuando pasa la semana, al volver a leerlo, puedes observar con detenimiento en qué puntos específicos puedes mejorar. No solamente en el aspecto de la filosofía estoica, también en el desarrollo personal y tu crecimiento. Algunos dirán que es una tarea tediosa, pero piensa cuánto tiempo te toma esto. Saca por lo menos 5 minutos en tu día. No tiene que ser un diario físico, puede ser virtual, un calendario. Lo importante es que lleves un control y una guía, que esto se convierta en un hábito y que al finalizar la semana te puedas sentar y reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué ante esta situación reaccioné de esta manera? ¿Qué otras opciones hubieran existido? ¿Cómo hubiera podido solucionar este conflicto? Y en base a las deducciones que puedas llegar, sabes cómo tienes que actuar la próxima vez, recordando en todo momento que el estoicismo es una filosofía de vida y que la vida al final del día es lo que tú hagas con ella. No te dejes perturbar por aquello que no controlas. A modo de conclusión, he de decir, en torno a esta breve biografía de Epicteto y sus enseñanzas más relevantes, que sigue siendo importante y valioso en el mundo moderno. Las perturbaciones que vivimos día a día, las adicciones a la tecnología, la dependencia muchas veces que tenemos a ciertos estímulos, entorpecen nuestras acciones y reacciones. Sin embargo, no debemos dejar de lado en ningún momento nuestra construcción como individuos. Epicteto te llama a esto. Tuvo la oportunidad de salir de la esclavitud y tener una vida virtuosa. ¿Qué te impide a ti hoy no vivir una vida con virtud? Piensa cómo puedes aplicar la filosofía estoica en tu vida. No te dejes llevar por los demás, por los estímulos del mundo.
enfócate en cultivar tu mente, cultivar tu persona y ser la mejor versión de ti. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si te gustó el video, por favor suscríbete y compártelo, para que otros conozcan un poco más de literatura y filosofía. Te espero la próxima.